propuestas del Partido Anticorrupción, así que le doy la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, al ingeniero Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Anticorrupción. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenido. ¿Qué tal, Marvin? Un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. También la bienvenida al abogado Rafael Virgilio Padilla, vicepresidente del Partido Anticorrupción y también candidato a diputado por el mismo partido. Buenos días, abogado. Feliz día, Marvin. Feliz, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, abogado, ingeniero, para iniciar, pues me gustaría conocer su opinión sobre estas medidas que se están tomando para reformar los medios de comunicación. ¿Cree, ingeniero, que son necesarias estas reformas? Y de ser así, ¿es el momento oportuno en este año pues prácticamente político, en el cual pues se juegan muchos intereses de cara a las elecciones en noviembre? ¿Son necesarias estas reformas? ¿Cómo valora estas propuestas? Casi todas las cosas que se proponen en el Congreso de la República llevan un interés por bajo. Hay personas que tratan de asaltar el poder. Yo creo que es bueno poner algunos controles, pero no a la libertad de expresión, sino a la forma. Por ejemplo, hay muchos medios de comunicación que deberían trabajar por la educación, que deberían controlar el tipo de exposición que se hace del idioma castellano. Hay muchos medios que abusan, por ejemplo, con la publicación de algunos mensajitos vulgares, que distraen la mente de un joven, porque hay que entender que la televisión es un medio universal, al cual tiene acceso toda la gente. Para mí es un momento inoportuno y persigue otros intereses. Intereses de un gobierno autoritario que pretende prevalecer en el poder por mucho tiempo. Y lo que anda buscando es el control de los medios, lo cual me parece inaudito porque en Honduras hay 650 sistemas de cable, 800 emisoras de radio y pienso que lo que quieren hacer está en contra no solamente de la libertad de expresión, sino que también de la libertad de ejercer el servicio de cualquier cosa, de cualquier actividad, porque se está hablando de expropiaciones, sí. Se está hablando de castigar con un porcentaje de las ventas brutas a los medios, y ese tipo de medidas solo tienen parangón en regímenes autoritarios de la Unión Soviética o de Cuba en el pasado. Sí, bueno, y es preocupante cuando se le consulta a los diputados sobre estos anteproyectos, dicen desconocerlo, y prácticamente lo van a conocer hasta hoy. O sea que ellos no se meten prácticamente sí. O sea que es que prácticamente el Congreso no es manejado por 128 personas. El Congreso es manejado por una junta directiva y 5 personas que son los llamados jefes de bancada. Entre ellos cuecen todo y se toman las decisiones. Y las demás personas son prácticamente borregos que simplemente van a apretar un botón. Que a propósito quiero aprovechar, sí, ya que el voto electrónico hoy va a ser expuesto en el Tribunal Supremo Electoral a las 10 de la mañana por nuestro experto Luis Redondo. Quiero aprovechar para decirles que el voto electrónico ya existe en Honduras y existe en el Congreso. No sé si los diputados se han dado cuenta, pero el voto que existe en el Congreso de la República de Honduras es electrónico. Sí, aunque esa medida ya ha expuesto algunas deficiencias de este voto electrónico, en el sentido que hay votaciones en la Cámara del Congreso en las cuales aparecen diputados que votaron y no se presentaron en la sesión. Porque es un sistema que no está blindado, es un sistema burdo, voto electrónico, pero en forma burda ha sido aplicado. En cambio, el que nosotros vamos a explicar hoy es un sistema que está blindado, que está contra hacker y otra serie de cosas. Sí, sí, bueno, ya vamos a abordar más sobre este tema del voto electrónico, pues también ha dado lugar a algunas pues versiones de que el Partido Anticorrupción tiene planificado una alianza con el Partido Libre. Ya la vamos a consultar sobre eso, pero abogado, justamente, pues, ¿cómo valora pues también esta situación? ¿Cuál sería la propuesta del Partido Anticorrupción en cuanto a los candidatos a diputados para que no se dé esta situación? En Honduras es muy común que se dispensen los debates. Por ejemplo, a mí no me sorprendería que el día de hoy los diputados que en la mañana dicen desconocer el anteproyecto, que lo van a conocer hasta hoy que se presente en el Congreso,
alguien mociona una dispensa de 2 debates y en la misma noche ya se apruebe algo que no conocen los diputados. Y esto es lo que se ha aprobado lastimosamente en este gobierno, que ha tenido la ventaja, entre comillas, de que un partido tiene más de la mayoría simple, y eso le facilita mucho pues, la aprobación de leyes que no siempre son para el beneficio de la población. Sí, Marvin. En realidad, el Congreso Nacional tiene ciertos problemas operativos que derivan de procesos antidemocráticos a lo interno de la Cámara. En primer lugar, el gran problema del Congreso Nacional viene de la elección. El Congreso Nacional está formado por personas que vienen de los partidos políticos, pero dentro de los partidos políticos no existe proceso democrático, de tal manera que las personas que llegan a la Cámara son impuestas autoritariamente por el dueño de los movimientos de los partidos políticos. Entonces se genera el sistema de bancadas, pero además del problema del sistema de bancadas, hay un problema en el control de la agenda. Los proyectos de ley, las iniciativas, que muy rara vez vienen de los diputados, porque la producción legislativa tiene un sostén que implica unos recursos que no los tienen los diputados individualmente, sino que los tienen por lo regular los secretarios de Estado. En Honduras hay 4 personas que tienen iniciativa de ley, que son el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia en materia de su competencia, y los diputados individualmente y los secretarios de Estado. Pero los recursos para hacer leyes, para contratar personal que haga esa producción, no está en los diputados individualmente, sino en el aparato administrativo del Estado. De tal manera que es muy raro que un diputado presente un proyecto de ley. Y cuando se presenta a iniciativa del Congreso, ese proyecto de ley viene desde la presidencia del Congreso, porque es quien maneja los recursos. El resto de diputados solo están para aprobar o improbar esa iniciativa, ya sea de la presidencia del Congreso o del Poder Ejecutivo. De tal manera que vemos un Congreso en realidad deformado por un autoritarismo, por un caciquismo que ya no tiene lugar de ser en el siglo XXI. Es decir, el país para realmente hacerse democrático necesita un cambio radical en la manera de hacer legislación. Pero para poder hacer ese cambio radical, primero hay que tocar la ley electoral y de las organizaciones políticas. Pero para que eso suceda, se necesita una demostración de la población en el sentido de que estén en desacuerdo con el actual sistema. Porque si nosotros seguimos votando por las mismas personas, en realidad sería un mensaje de que queremos seguir en el mismo orden de cosas. Por supuesto que nosotros somos una fuerza que realmente deriva no del capricho individual de cada uno de nosotros, sino que deriva realmente de la necesidad de hacer una propuesta ante el deterioro y la deformación del aparato del Estado, que realmente está hecho ahora mismo para beneficiar a unos pocos en detrimento de muchos. Sí.